trabajos que tenían que entregar no entreguen, el avance no lo hagan, y si hay un examen, recién se enteren después de que se dio el examen. Van a tener cuidado. Todas esas publicaciones yo las voy a ir haciendo periódicas, al margen de ir grabando estas clases. Y, bueno, no sé si alguien ya ha podido ver las clases grabadas, descargarlas, bueno, ya, eso depende de ustedes, yo no puedo obligarles, pero sí por lo menos que tengan acceso a esa clase los que no van a poder por algún motivo asistir ahora, ¿no? Ahora, eso quiero saber de usted, a ver, los escucho. Licenciado, buenos días. Una consulta, licenciado. Adelante, Renato, te escucho. Respecto al cronograma que usted nos está planteando, estaba descargando. ¿Cómo lo vamos a cargar los prácticos? Porque ya también están los prácticos cargados en su link que nos ha proporcionado. Entonces, eso usted nos va a habilitar en Classroom. ¿Cómo va a ser, licenciado? Exacto, bien dices tú, Renato. Una vez que nos acerquemos ya a la fecha, en realidad la primera práctica me parece que está planificada para, a ver, un momentito, para no estar hablando de memoria, me fijaré aquí en el cronograma que está publicado. La entrega de la práctica es para el 1 de abril. 1 de abril cae el siguiente día jueves. Es día... ¿Ya? Entonces, para ese jueves ustedes ya tienen que entregar. O sea, la entrega va a ser hasta medianoche, ¿no? Cerca de la medianoche, porque va a ser 23:59, por si acaso. Y, como tú dices, Renato, sí se va a habilitar un casillero donde ustedes van a poder subir sus prácticas ahí, ¿no? Ahora, el cómo, hoy día las vamos a explicar cómo van a hacer ese trabajo. Ahí la vamos a habilitar. De eso descuide, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿O duda? ¿Comentario? ¿Nada? Ya, a ver, vamos a repasar, entraremos a la página web de donde están descargando todo esto. Ya. Lo revisaremos con ustedes. Ya, aquí está la página. Y en esta página, en la parte inferior de la presentación de la misma, tenemos este calendario, ¿no? Hoy día 25 de marzo, si nos vamos, tenemos que avanzar la unidad 2, porque ya nos habíamos adelantado con la otra unidad. Ya, no importa. La unidad número 2 también tenemos que hacer el 1 de abril. ¿Por qué si me he adelantado y estoy un poquito sobre el calendario? Que esta parte de redacción es muy importante. ¿En qué sentido? Si tenemos que escribir lo que estamos escuchando, tenemos que saber cómo hacerlo. Esa es la premisa que yo estoy manejando, a fin de que usted da, 1, 2, una buena interpretación de lo que ustedes van a escribir, y 3, sepan lo que están escribiendo y se pueda entender. Gran parte de la vida profesional que ustedes van a tener va a ser basada en informes, va a estar basada en las actividades que vayan a realizar, y el lenguaje que van a utilizar obviamente es técnico, ¿no? Y no solamente va a ser de tipo verbal un informe, por lo general es escrito y se van a hacer de una montaña de papeles, literalmente hablando, ¿no? Ahora, en la realidad esto va a ir cambiando porque ya los papeles van a dejar de existir. ¿A qué me voy? Más adelante vamos a ir viendo los nuevos sistemas informáticos que en empresas grandes se están utilizando. Ahora, eso no quiere decir que en talleres, en maestranzas, desaparezca el papel. A medida que la tecnología vaya ingresando hasta estos ámbitos, que aparentemente no sucede, va a llegar a suceder. Entonces, la impresión de papeles y el manejo de documentos en físico, como ahora se está pareciendo lenta, pero paulatinamente. Sobre todo en nuestro medio, ¿no? Como país que somos, la tecnología nos cuesta todavía asimilarla. Vamos a demorar. Entonces tenemos, digámosle así, una pequeña ventaja. En otros lugares ya no se usa mucho papel. Por eso no estoy indicando que se ha eliminado todo. De todo esto que tenemos aquí atrás, quién sabe, sus hijos o los niños del futuro, en una biblioteca la van a tener, qué sé yo, aquí, en un teléfono o un dispositivo mejor que el que esté agarrando.
Antes, esto era lo mejor, ¿no? Tener libros y esas cosas. Pero ahora yo puedo tener libros y todo eso tranquilamente en una nube, o sea, un servidor, no necesariamente aquí en Bolivia, lo puedo tener en Estados Unidos, en la misma China, en Oceanía. Hay tantos lugares donde, y deberíamos nosotros tener servidores, aunque ustedes no crean, ¿ya? Porque el futuro es el manejo de datos. Y el manejo de datos es digital, o sea, es intangible, no se ve, pero se funciona, ¿no? Eso está cambiando. Y a eso va a atender la tecnología de aquí a unos, bueno, a nuestro medio, no, yo no le doy más de 15 años, y eso menos, todavía en 10 años ya vamos a cambiar muchas cosas. Va a ser tremendamente increíble ese cambio que va a haber. Ya, esa es la razón. Bueno, si estamos viendo eso, tenemos esa unidad, y el primer parcial va a ser el día 3 de abril, como está acá, ¿ya? ¿A qué hora? En el Classroom a las 10:30, ¿no? Oh, perdón, 19:30, estoy indicando. Entonces, esas son las actividades que tenemos, por si acaso. La práctica de entrega va a ser hasta el jueves, ¿ya? El jueves 1 de abril, ¿ya? Antes que retire esta imagen, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que aclarar respecto a este cronograma? ¿Nada? Ya. La unidad, por cierto, si vamos nuevamente al cronograma, aquí, está por debajo, ¿no? Ya tenemos la primera unidad y esta la segunda unidad. La tercera todavía no la descargué, la tengo que un poquito acomodar a lo que estamos llevando nuevamente en lo que viene a ser contenido. Estamos tratando de unificar contenidos. Recuerden que somos el tercer paralelo. Hay el A, el B y nosotros somos el C. Entonces, los tres docentes de esas asignaturas, que son eh, el licenciado Asensio Choque, el Perdón, una profesor pregunta, licenciado. Guillermo Calle, me parece que es el otro, el del Disculpe. paralelo A, y B es el licenciado Asensio, y nosotros, bueno, yo estoy con ustedes, ¿no? Entonces, estamos tratando de coordinar eso, es llevar el mismo contenido, ¿ya? Así que nadie se vaya ni por aquí ni el otro por allá, o sea, ir todos en conjunto. Ya de eso se trata. Por eso estoy nuevamente adicionando más cosas. Cuando ya les diga pueden descargar, háganlo, por favor. Si no quieren descargarlo, o sea, yo no voy a obligar, pero ahí está el material para que nadie diga de dónde ha salido, cómo y todo eso, ¿no? Ese acceso se les está dando a ustedes. Ya, si no hay más comentario, nuevamente cumpliremos con lo que dice en este lugar, ¿no? Vámonos directamente a otra presentación. Ya, ahora sí. Abriremos otra ventanita y vámonos a esta presentación que tengo que compartir con ustedes. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Sentaremos. Habla nuevamente de esto. Pequeño repaso muy rápido y nos vamos a ir. Ya habíamos presentado esto en la clase anterior, ¿no? Ya habíamos visto, la ortografía también es importante. No en vano he mandado esa imagen, ¿no? De WhatsApp, donde todos les sacaban foto a un niño que leía un libro. Cuidado que hagan eso ustedes, ¿no? Prefiero que estén del otro lado, no que tomen la foto, sino que sean los que estén leyendo el libro. ¿Ya? Sería interesante e ideal. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Una pequeña anécdota acá, en esta, ya les había comentado la clase pasada, está en el video anterior, el por qué he colocado estas fotografías, ¿no? Si nosotros, ya sea, bueno, no hemos tenido la oportunidad de niños de hacer o de idealizar esta imagen, o uno de nuestros familiares, puede ser nuestro padre, háganlo ustedes con sus hijos. Aunque no crean, es sumamente importante y ayuda muchísimo a los niños. ¿En qué les ayuda? En su lenguaje. Yo he tratado de hacer esto con mis dos hijos, mi hijo mayor y con mi hija que todavía tiene 9 años. ¿Ya? Ellos también en algún momento han compartido, ¿no? Y espero tener yo esta imagen, ya cuando el poco pequeño lo que ya tengo sea de este color blanco. ¿Ya? Pero un color, inicien a sus hijos, los que ya tengan hijos o los que piensen tener hijos, en la lectura. Ayuda muchísimo. Y no necesariamente de un teléfono celular, que tiene más valor un libro,
un pequeño textito. A veces en los puestos de periódicos, en la misma feria del 6 de julio, hay cuentos para niños y todo aquello. Mis hijos, bueno, yo me he encargado de hacer coleccionar varios de estos cuentos y les ha ayudado bastante, ¿no? Y lamentablemente a veces los libros, como dice aquí, son caros. Pero es muy importante leer, muchachos, es muy importante leer. ¿Ya? A la edad de pequeño, a la edad que tienen ustedes, a mi edad, leer hace muy bien, como están aquí los consejos, ¿ya? Por eso estoy recalcando y repitiendo, hasta no importa si lo hago por una tercera oportunidad, ¿ya? Pero el leer, como habíamos indicado, a redactar, escrito aquí, ¿ya? ¿Cómo voy a poder escribir si no he entendido lo que he leído y no he percibido las palabras? Nuestro vocabulario de este pequeñito tiene que ampliarse aún más, no linealmente, sino de esta manera, en todo, en toda la dimensión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un vocabulario mucho más amplio para poder describir lo que estamos viendo de mejor manera. Ya, recuerden que en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la técnica y todo aquello, la parte escrita es un punto flaco y es un deber que nosotros mejoremos eso, ¿no? Comparado con un área, que sé yo, humanística, ¿no? Donde constantemente están haciendo redacciones, escritura de artículos y todo aquello, precisamente por ese ejercicio que realizan, quién sabe, a diario, tienen ya el hábito de escribir adecuadamente, con la ortografía adecuada, conocen muy bien la gramática y obviamente todas las reglas de la redacción. Eso también sirve y a nosotros de igual manera nos tiene que ayudar. Continuamos con esta parte de lo que viene a ser la redacción, porque la ortografía también es importante, además de la gramática. ¿Ya? ¿Qué es la redacción técnica? Es un pequeño resumen que se ha hecho y todo esto, ¿no? Pero al margen de aquello, vamos viendo qué piensan otras personas, qué hacen el actuar en una redacción ya más acomodada, ya más cercana a nosotros, ¿no? ¿Y cuál sería la pregunta que ustedes pueden hacer? Es esa, y la respuesta es la siguiente: es la redacción técnico-científica o científica-técnica. ¿Y cómo es eso? Ya saldremos de esa exposición, o perdón, de esta presentación, ¿ya? Y nos vamos. Ahora, ¿dónde nos vamos? Vamos a ver esta otra. Aquí hay otro enfoque que se está prácticamente dando. ¿Cómo debería ser una redacción de tipo científico? Esto lo vamos a ver ahora. ¿Ya? En este textito, ya estoy compartiendo con ustedes para que puedan ver. Pequeño PDF que lo he descargado. ¿Ya? ¿Y qué dice? La redacción científico-técnica, sus normas, ¿no? Normas de un buen estilo en lengua francesa. Pero aquí está en francés, ¿cómo nos va? No, yo me voy a esto, a la redacción técnico-científica. Gran parte de la información que actualmente nosotros estamos llegando a saber sobre la enfermedad del coronavirus salen o se generan en centros de investigación. Y estos centros de investigación sencillamente, por lo general, no puedo decir absolutamente todos, porque sería una mentira, son parte de una universidad. Universidades en Europa, universidades en Estados Unidos, universidades en el Asia. Y ellos tienen como regla fundamental lo que estamos viendo ahí: un formato o una norma de estilo de escritura, y se resume en la redacción técnico-científica. Si nosotros vamos hojeando y viendo, nos van a ir indicando cómo se debe escribir, qué tipo de cosas tenemos que usar y todo aquello. Bueno, esto no lo vamos a ver a profundidad porque, como el título indica, son normas, ¿no?, que hay para la lengua francesa. Yo de francés no sé nada, ni para qué me voy a hacer al que sé, pero sí me interesa cómo está compuesto esto, y ya hay este tipo de cosas para que nosotros no nos inventemos, esto ya está.
ya está hecho y cuánto tiempo ya tendrá. Solamente tenemos que aplicarlo a lo que vayamos a realizar, ¿no? Está de lo que ya existe. Podemos tomar esto como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Para poder escribir, ¿no? Y siempre utilicen, ya sea para sus proyectos, sobre todo, tienen que acompañar en la parte final de esto, que se llama bibliografía, ¿no? Es muy importante. ¿Ya? Ahora sí, lo cambiaremos y veamos otros de acá. Hasta que haga el cambio a otra ventana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Quedó claro? Ya. Vámonos nuevamente a presentar esta otra. Inge, una consulta. A ver, te escucho. Inge, en la redacción técnica se puede utilizar, bueno, está basado en la norma APA. ¿Esto nos ¿Sí? podría indicar algo? Claro, mira, precisamente vamos a ir bien. La norma APA, ¿qué es? Es una norma que ha nacido en una universidad o en una red de universidades americanas. ¿Por qué? Porque cada quien tenía un formato, ¿no? De cómo tiene que ser la hoja, la presentación, y una serie de cosas. Entonces, ¿qué se pedía? Las normas, como nosotros conocemos, digamos, como este, no estoy agarrando un documento claro. Veamos esto de lo escurito, está. Se dice, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Esta es una acta de evaluación de la modalidad de examen de grado, digamos, su documento. Entonces te dice qué altura tiene que tener esto, qué distancia va a haber aquí, ese tipo de cosas. Para eso te sirve el tipo de letra, cómo tiene que ser el encabezado, el escudo de qué tamaño, esto, y así. Todas las cosas que va teniendo un documento indican la norma. Obviamente especificando, pero esa norma generalmente se va utilizando no tanto para el área científica ni tecnológica, para el área humanística o el área social. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que nosotros estamos vinculados o estamos inmersos o dentro, para que se entienda mejor, es la relación técnico-científica. Eso es lo adecuado. ¿Por qué se usa entonces la norma APA? Preguntarías tú. Porque está con mucha mayor amplitud, se la ha conocido primero, ha sido más utilizada por una sencilla razón. Se hace más redacción de ese tipo en el ámbito social, en el ámbito económico, que en el área científica y técnica. Y es un poquito triste decirles esto, pero es la verdad. ¿Ya? La fuente de generación de tecnología y ciencia deberían ser nuestras universidades en el país, ya sean estas estatales o privadas, eso no importa. Pero lo que menos producto tenemos de nuestras universidades, no quiere decir que nunca se hace nada, mentiría, se hace, pero es poco, es eso, producción científica, producción, generación de conocimiento nuevo. Ahora, para escribir esto, ahí estamos viendo, ¿no? Aquí está la explicación de lo que es una redacción, olvídense, más creo que están viendo esto de aquí, ustedes cómo se puede jugar, ¿no? Ya, olvídense de eso. ¿Qué objetivo tiene la redacción? ¿Qué tipo de redacciones hay? Es una redacción de tipo periodístico, una redacción escolar, en la cual debíamos haber utilizado nosotros en colegio. Eso nos está hablando, pero esto es un concepto de manera genérica, o sea, es general, como indica aquí su nombrecito. A ver, veamos otro concepto que dice aquí. Dice esto, a ver, borrar la publicidad que no me ayuda en nada eso, ¿ya? Pero por ejemplo, es un motivo, ya, me he salido de aquí. Aquí está. ¿Qué es redacción? Dice, ¿no? Concepto, definición, ahí vamos. Ahí nos está indicando qué parte tiene la redacción es esto, desarrollo, conclusiones, fundamentos de una redacción, eficacia, técnicas de redacción, ejemplos de redacción, ahí estamos viendo, ¿no? Ustedes pueden buscar bastante de esto. Hay, si yo estoy encontrando, ustedes también. En este otro caso, fíjense,
Ya, vámonos a esta parte. ¿Qué dice aquí? Conoce los 6 principios, perdón, conoce los 6 principales tipos de redacción y sus características, ¿no? Y ahí vemos un ejemplo. Lo que generalmente les pasa a usted, rompen la punta de un lápiz cuando quieren escribir, porque ya no tienen el hábito de la escritura. Hay una redacción de tipo académica, hay una redacción de tipo literaria, una redacción comercial, una redacción periodística que habíamos visto antes, que indica todo aquello, una redacción de tipo jurídica, ahora que está de moda meter juicios a medio mundo, ¿no? Ya sean justos, injustos, ya, pero ya se está usando mucho este lenguaje. Los periodistas hablan de no sé qué, que el fiscal, que el juez, que no sé qué y demás. Ahora también hay una redacción hasta informal, la que se utiliza, como dice aquí, veamos este concepto que es chiquitito. La informalidad en la redacción utiliza cuando emitimos un mensaje sin una estructura fija y de forma cotidiana, por ejemplo, mediante el uso de WhatsApp o Facebook, ¿no? Entonces, allá nos está indicando que ya se ha catalogado una redacción informal que se realiza en WhatsApp. Estamos viendo que ya se ha creado este concepto. Y así sucesivamente, ¿no? Pero ahora, veamos esto, esta otra parte, que la estaba revisando, ¿no? ¿Qué es este textito? Fíjense, ¿qué dice aquí? Introducción a la escritura técnica y científica, notas de clase. Es un dibujo bastante interesante, porque es de, no me atrevo a leer, no alcanzo a ver de quién es el autor de este dibujo. ¿Quién dice? Julio Blavatsky, caramba, qué apellido. Ingeniería y Automatización y Control Industrial, la Universidad Nacional de Quilmes, obviamente en Argentina, ¿no? Está Florencio Varela, Argentina. Ya aquí tenemos esto. Esto más yo lo voy a descargar y se los voy a pegar ahí en el Claro. Aquí hay un prólogo donde nos está indicando más o menos el contenido del texto de este libro. Y este es su índice. Hasta aquí vamos a ver, ¿no? Identificación de audiencias, explicaciones específicas, legibilidad. Pero a ver, ¿qué dice aquí? En especies pares, objetivo sumario, pruebas, discusión, artículos. Aquí está. Miren, tesis y artículos científicos. Tesis, artículos en revistas y corrientes científicas. Resúmenes. Legibilidad. Principios. Define el tema, propósito. Esto les va a ayudar bastante cuando estructuren ustedes su proyecto. Construcción de párrafos. Uy, a mí me hubiese querido que me enseñen esto cuando estaba estudiando con ustedes. Uso del paralelismo, tipo de lista y todo aquello. Entonces les voy a dejar esto para que ustedes lo revisen, lo vean, mira, ¿no? Identificación de audiencias, y allá van a poder ir viendo ustedes. Aquí dice algunas aplicaciones especiales, a ver, vámonos ahí. Entonces, están cartas con informes técnicos. ¡Ajá! Ahí está, mira, de casualidad. Entre las aplicaciones escritas y más citadas, encuestas por su particular importancia y frecuencia, se encuentran las propuestas de informes de avance, descripciones técnicas, informes de técnicos breves. Y aquí estamos viendo, ¿no? Que explica qué cosa tiene que tener. Están muy bien estructuradas. Como el chavo, ¿no? Sin querer queriendo hemos encontrado algo bueno. Ya lo vamos a subir esto. Les va a servir mucho a ustedes, sobre todo para la materia. ¿Ya? Esto queda ya para ustedes. Diremos. Ahora, cuando ya hablamos de realmente una, como les digo, una redacción científica, entramos a este tipo de portales. ¿Qué es este portal? Me refiero a estas páginas web que estamos revisando. Una de estas es cielo, ¿no? Y ahí estamos viendo aspectos importantes de la redacción ya es científica, un poco más elaborados. Y ahí nos indica, esto que están viendo ustedes, en inglés se llama paper. ¿Qué es un paper? Es la publicación de una investigación. Ya, así es como se la ve, pero esto está en español, en castellano, nosotros podemos leer. Generalmente la mayoría de los papers del mundo, sale la información científica, están escritos en inglés. Y en revistas científicas destacadas, ¿no? De Estados Unidos, de Europa y todo aquello, ¿no? Y fíjense, la referencia bibliográfica es sumamente amplia. No es poner 2, 3 textitos. Miren, y este ha quedado corto, hay algunos que pasan hasta de los 25, 30
dimensiones. Y si se fijan ustedes, no todos son libros. Están haciendo referencia a otros documentos técnicos parecidos a estos que acabamos de revisar. Ahí eso, ¿no? Y por último, estito. Vamos a ver, ¿ya? En este caso, no quiero dar nombres, pero estoy respetando quién ha creado esto, ¿no? Cualidades de la redacción científica y técnica. ¿Ya? Bueno, de esta página, aquí está, a ver, vamos a ampliar un poco y la vamos a ver. Entonces, estoy mostrando. No es algo que yo haya preparado, lo he encontrado y lo estoy mostrando a ustedes. Ya no puedo. Quien ha hecho es esta señora o señorita, ¿no? Marta Miyashiro. Cualidades de la redacción científica y técnica. Vamos, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Dice, presentar las cualidades de la redacción que permiten que los textos científicos y técnicos resulten claros, incisivos, informáticos y atractivos. Oh, qué interesante. ¿Ya? Así tienen que escribir ustedes. ¿Cómo? De manera clara, incisivos que tienen que irse directamente al problema, informativos que amplíen, que es lo que ha sucedido, y atractivos que cuando se lea no aburran. A eso se refiere. ¿Qué es la redacción científica relacionada con temas científicos y técnicos? Su objetivo es informar observaciones concretas, experiencias, teorías o conocimiento a la audiencia objetiva. ¿Qué más? ¿Cuáles son las motivaciones para escribir artículos científicos? Ya, esto es otra cosa, pero igual veamos. Presentar resultados de investigación, lo que hablaba hace un momento. Fomentar el desarrollo y diseminación del arte. Cimentar el prestigio de la institución y acceder a la carrera profesional. Ya eso nos está indicando que es más o menos escribir un artículo de tipo científico. Impactos de los documentos de difusión. Una carta puede llegar a uno o a dos, ¿qué? Personas deberían colocar aquí. Un informe técnico, fíjense, puede llegar de 8 a 15 personas. Una tesis de 10 a 25. Un congreso de 100 a 500. Una revista es 500 a 1000. Una revista internacional de 30.000 a 50.000. Una revista internacional indizada y arbitrada de 1 millón a 5 millones. ¿No? Entonces, ese es el impacto que llega a tener. O sea, ¿qué amplitud a quiénes podemos llegar nosotros? Nosotros quedaríamos más o menos en estos tres. En lugar de tesis, podríamos poner proyecto de grado. Es lo que van a hacer ustedes cuando finalicen la carrera, presentar su proyecto de grado. Un informe técnico lo van a realizar cuando ya estén trabajando, y a esta cantidad de personas va a llegar de 8 a 15, ¿no? Una carta de 2 a 5, su proyecto de 10 a 25 personas. Pero de aquí para abajo vemos viendo que hay una cantidad mucho mayor de personas que ven esto. Pero aquí, ya sea el congreso, la revista universitaria, la revista internacional, esta revista internacional y arbitrada, no nos está indicando si es una publicación física o es una publicación digital. Es una publicación digital, va a llegar mucho más, va a exceder esos 5 millones que estamos leyendo ahí. ¿Ya? Eso, tomen en cuenta. Ahora aquí nos habla de unos requisitos indispensables. Veamos. El escritor científico técnico debe conocer muy bien su tema. ¿Ya? A ver, leeré esta es más para que recuerden. El escritor científico técnico debe conocer muy bien su tema. Luego, debe basarse en información confiable. Tercero, debe saber argumentar sus ideas de tal manera que resulten lógicas y claras al lector. Cuarto, su tema debe ser de interés para la comunidad científica a la que se dirige. ¿Ya? Con este tema no tanto, ¿no? En el caso nuestro, pero estos otros tres sí son muy importantes. ¿Quiere que lo lean? Qué buena pregunta. A ver, ¿qué debo hacer para que lean? Háganle un favor al lector, no lo sobrecarguen con información innecesaria. Y aquí hay una frase. Bendito sea
hombre que no teniendo nada que decir, se abstiene de dar con palabras evidencia de este hecho. Esto parece medio que no se entiende, ¿no? Pero dice, mejor, si no vas a escribir algo que tenga interés, no lo hagas. Pero si tienes algo que decir, hazlo. Y que esas palabras sean como evidencia de este hecho. Eso es lo que está indicando esta frase. ¿Quién la dijo? ¿Quién la escribió? George Eliot, ¿no? ¿Quién sería? No sé si sería un científico, sería un escritor, no tengo idea, no lo conozco a esta persona. Sea preciso, use las palabras que comuniquen con exactitud lo que quiere decir. Ejemplo, el rendimiento de la caña de azúcar en la fue mejor en ambas haciendas, ¿no? Cuanto mejor, puede significar una producción superior al 30% en 2008, que sobrepasa el 20% de las expectativas. En el contenido de azúcar tuvo una concentración tantas veces mayor que la cosecha anterior u otras. Cuando indica precisión, se refiere a dar datos concretos, no así que lleguen a interpretar o den lugar a otras ideas. Eso quiere decir que sea preciso. Luego, sea claro, use las palabras sencillas, evite ser rebuscado, populoso o recargado, haga oraciones con un máximo de 4 líneas. Sus lectores necesitan leer y entender rápidamente. Yo creo que esto se acomoda muy bien a nosotros. ¿Ya? Analizando, use palabras sencillas. Y está bien. Evite ser rebuscado, ampuloso o recargado. No es necesario que un lenguaje pesado. O sea, entre más rápido se puede entender lo que nosotros estamos escribiendo, mucho mejor. Haga oraciones con un máximo de 4 líneas. Y bien, me parece también. Eso es parte de su redacción. Y sus lectores necesitan leer y entender rápidamente, obviamente, lo que está escrito. Sea objetivo, presente datos y hechos. El lector debe notar que el contenido se basa en información confiable. Cite las fuentes con debidas referencias. ¿A qué se refiere cite fuentes? ¿De dónde están sacando esta información? Y no las dice obvio, como yo tranquilamente podría haber agarrado esta presentación y decir que es mía. Yo la he hecho. Y ahí estaría mintiendo, estaría obviando, estaría cometiendo, quién sabe, hasta un delito. ¿Ya? Y eso no está bien. Entonces yo le he presentado, lo estoy sacando de aquí. ¿Ya? Pero nos está sirviendo para ustedes y también no creen, yo también estoy aprendiendo acá. Sea conciso, breve quiero decir, ¿no? Evite lo innecesario, sea directo. Separe el trigo de la paja, qué bien dicho. Lo bueno, sí, breve, 2 veces bueno. La elegancia consiste en mirarse en el espejo y quitarse lo que sobra. Blanca Varela, ¿quién sería? ¿Ya? Pero me parece muy adecuado para lo que nosotros vamos a redactar o escribir. Sobre la concisión, le doy una naranja, se separa todos aquí presentes. Bueno, fíjense, ¿no? Le doy una naranja y aquí está haciendo una descripción de lo que es la naranja. Sepan que todos los de aquí presentes que en este momento te doy y te ofrezco, brindo y otorgo, transfiero y me eximo de todo derecho, título, interés, beneficio. Dios mío, ¿para qué? Con este objeto conocido como naranja o Citrus aurantium, incluso sus constituyentes, cáscara, pulpa. Comparen esto, ¿no? Es extremadamente engorroso, horrible leer esto, para sencillamente describir esta acción. Doy una naranja. O la puedes decir así, o la puedes decir de esta forma. ¿Ya? Generalmente nosotros creemos que se debe escribir así, tan largo, ampuloso, usando tantas palabras, hasta nombres de carácter científico, hablando de cáscaras, pulpa, jugo, semillas, para decir que estoy escribiendo una naranja. Entonces esto nos está haciendo una comparación de lo que realmente vale y lo que está por demás. Y eso tienen que tomar en cuenta cuando hagan sus redacciones. ¿Qué sigue? Sea convincente y persuasivo, ¿no? El valor del trabajo que está en su aceptación, arraiga el interés y el compromiso del lector mediante la explicación debidamente razonada, venza la reticencia con argumentos sólidos, convierta a una audiencia escéptica quiere decir que no cree, en un grupo convencido, ofrezca cifras de impacto que inviten a la reflexión,
En las ilustraciones coloque leyendas que hagan hablar a sus fotos y gráficos. Presente testimonios de los involucrados. Este es un buen consejo y el mejor, yo creo que, quién sabe, ni yo les podría haber dado esto, para que puedan preparar sus presentaciones cuando hagan sus proyectos de grado o su presentación que van a hacer a fin del semestre en la materia. Es la mejor guía, les puedo decir. Sea coherente. Escoja lo relevante, es decir, lo significativo e importante. Establezca un esquema previo y haga una conexión lógica. Cada párrafo debe desarrollar una idea y seguir un orden. Sea informativo e incisivo. Presente una información nueva, hallazgos y resultados. Incisivo, según la Real Academia de la Lengua Española, me parece. Apto para abrir y cortar, punzante o mordaz. Ya. Ser incisivo se exige paciencia y tener en cuenta el marco de nuestro interés. Alguien creo que está con su micrófono abierto, por favor, hágame el favor de cerrarlo. Ya no sé quién será, pero estoy escuchando otra conversación. Repito, ser incisivo se exige paciencia y tener en cuenta el marco de nuestro interés y valor para conseguir un efecto en el largo plazo. Y llegar a los espacios políticos y la elegancia, y la agenda pública. Use el lenguaje adecuado. Evite la jerga. ¿Qué quiere decir jerga? El lenguaje que nosotros usamos, ¿no? En lugar de decir amigo, decimos mi cuate. Estoy cansado, usamos otros términos, ¿no? Ya que, bueno, con respecto a ustedes no los puedo mencionar. Y así, eso quiere decir jerga. Opte por la variedad estándar y no use regionalismos. ¿Ya? Entonces tenemos que eliminar este tipo de palabras. No podemos decir esta máquina sea estilo. Eso, la palabra estilo es un regionalismo típico del altiplano o del área altiplánica en la que nosotros vivimos. Yo le digo esto a uno del valle o a alguien que vive en el Chaco o en el trópico, no me va a entender porque no sabe qué es. Al igual que ellos también tienen sus propias palabras, a eso se llama con términos de la región. Luego, sea formal, use la terminología de su audiencia. Al finalizar su manuscrito, revise su trabajo, sea su propio editor, no se apresure a entregar en cuanto lo acabe. Déjelo, este es un buen consejo para sus proyectos. Sigo escuchando a alguien que tiene su micrófono abierto. A ver, revisen, por favor, si todos tienen su micrófono cerrado. ¿Ya? Hagan ese pequeño ejercicio. Si alguien lo tiene, ciérrelo, profe, disculpa que le corte. ¿Sí? Sí, ¿quién está hablando? Renato, apaga tu micrófono. Ah, es Renato el que está con su micrófono abierto. Es que yo no lo veo, solamente estoy viendo la presentación, así que no está ahí con su micrófono abierto. Mil disculpas, licenciado, compañeros, gracias. Ya, listo, ciérralo. Ya, muy bien. Gracias, Renato, por cerrar tu micrófono. Vamos aquí. Y voy a volver a repetir esto porque veo que es bastante importante, ¿no? Cuando nosotros hemos terminado de hacer un informe, de elaborar un proyecto, o lo que hemos podido escribir, ¿qué tenemos que hacer? Revisar su trabajo, sea su propio editor. En este caso es uno de los trabajos de los editores, ¿no? En casos de hacer una publicación, ya sea física o digital, así llamaremos. ¿Qué otro consejo muy importante? No se apresure a entregar en cuanto lo acabe. Tercero, déjelo reposar un día por lo menos. Esto es lo que permitirá cierta distancia emocional y mejor perspectiva. Esto es verdad. Cuando ustedes están elaborando un proyecto, una tesis o un trabajo que requiera de gran parte, qué sé yo, de concentración, de información, prácticamente uno se emborracha con todo lo que está haciendo. Y ya no le ve más errores, lo repite, lo ve, ya lo conoce. Y este es uno de los mejores consejos que mucha gente, cuando yo estaba realizando un proyecto de grado o una tesis de la universidad, me dijeron. Obviamente tenían razón y por eso lo han escrito aquí también. Hay que dejarlo, como dice, y no reposar
un día o un par de días, olvídate de lo que has hecho, para que cuando lo vuelvas a revisar o lo vuelvas a leer, quién sabe ya no te agrade, lo tengas que cambiar o modificar unas partes. Antes, obviamente, de presentarlo. Lo que dice aquí, vuélvalo a leer, ahora poniéndose en el lugar del lector, y pregúntese si éste comprenderá la manera como usted presenta el tema. Luego, pida a otros que lo revisen. Ese es un excelente consejo. Ya no siempre que por haber utilizado un lenguaje técnico que vaya por el lado científico, exagerando, no llegue a entender. Ya, recuerden que generalmente los dueños de empresas, los encargados de tal que yo, si ustedes utilizan un lenguaje demasiado rebuscado, muy científico, no van a entender. Es el propósito de lo que quieran comunicar va a morir ahí, porque no va a cumplir esa finalidad. Entonces, siempre que se haga un informe todo aquello, dejen un tiempo, leanlo nuevamente para no cometer errores. Inge, Sí. Respecto a esto de estos pasos, creo que en el sistema actual de educación se usan demasiado las jergas, en realidad. Ya que da a entender que el dato técnico no lo usan mucho porque eh, un ejemplo le puedo decir, piso o suelo, y ambos no se diferencian en realidad. Ahí yo ya tengo una Muchos de esos contradicción. informes técnicos, Pero sigue, sigue, sí, sigue. exacto, pero lo usan así de esa forma, ingeniero, en esa parte. Sí, es verdad lo que tú dices, pero como estamos viendo y revisando esto, no es correcto. Que puedas usar no quiere decir que esté bien. Ahora, que otras personas admitan aquello, puede ser, ¿ya? Pero ahí ya te das cuenta que esas personas que están admitiendo ese tipo de redacción no son del área. ¿A qué me refiero? No están en el entorno laboral o no son compañeros de un mismo trabajo, ¿no? Eso a qué da lugar a lo que tú estás indicando, de que puedo yo reemplazar palabras unas por otras, que igual van a significar lo mismo, aparentemente. Pero si nosotros nos vamos prácticamente a la norma o al formato de la escritura que estamos analizando ahora, eso no es correcto, está mal. Estaríamos mal interpretando y dando lugar a otro tipo de ideas que no van a ser las que nos queremos transmitir. Es muy probable que en el área, como les digo, humanística, en el área social y qué sé yo, en otras, que son con mucha más amplia difusión que la área técnica y científica, se admite aquello, pero aquí no es posible. O el ejemplo que tú me dabas, piso o suelo es lo mismo, para mucha gente debe ser, sí te va a decir, pero a ver, dile eso a un ingeniero civil, el piso y el suelo es lo mismo, ahí a él te va a decir, el piso para mí es esto y el suelo es este otro. Ya tiene una terminología totalmente diferente, no es igual. O para un geólogo, digamos, entre el piso y el suelo puede ser contenido de tierra y el piso puede estar hecho de un hormigón armado con un revestimiento cerámico, te puede decir, oh, que tenga un piso flotante o madera, lo que tú quieras, para ellos puede ser el piso. Y el suelo puede ser el contenido de grava, tierra, qué sé yo, de lo que tenga, algo que no tenga ningún tipo de recubrimiento. Entonces, no te puedo decir es relativo, no, es en función a quién quieres dirigirte a aquello y para quién estás haciendo eso. Pero en la parte técnica no es lo mismo, no es igual. Ya, que eso quede claro. Gracias, Inge, gracias. No, de nada. Pasaremos a la penúltima que era esta, ¿no? Ahora, esto también es verdad, un poquito de humildad. Los colegas, revisores y editores son eslabones de una cadena de la publicación. Sí, evidentemente. Cada uno de ellos aportará su experiencia a un producto final. Los mejores escritores reconocen la importancia de la retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación? Volver a averiguar, volver a informar, utilizar nuevas palabras, como lo estamos haciendo ahora. Mire, yo esto casi de la casualidad lo he encontrado y lo estoy compartiendo con usted, porque me ha parecido sumamente importante. Y por último, bájela sus defensas y acepte las críticas constructivas. Cuando se sugiere que modifiquen, cambien, dilo de esta manera y todo aquello, a veces nosotros nos molestamos
nos sentimos agredidos y quién sabe hasta ofendidos, ¿no? Ah, porque quieren no le guste mi trabajo, que me odia. Bueno, nos hacemos esas falsas ideas sin tomar en cuenta que nos están indicando que mejoremos, ya sea la presentación, acortemos el lenguaje y todo aquello, y que podamos describir de una mejor manera lo que nosotros queremos transmitir como información, ¿no? Lo que hablamos es muy distinto a lo que podemos escribir, tiene una diferencia grande, pero no, para el caso nuestro no tiene que ser tan amplio, tiene que ser diferente. Por último, no es suficiente que su expresión pueda ser entendida, sino que es preciso que de ningún modo se pueda dejar de entender. Esto está en difícil, ¿no? Prácticamente, dice Quintiliano en Roma. Como decía, entre el año 35 y 95 es cuando vivió este personaje. A ver, voy a volver a leer para que se entienda, ¿ya? No es suficiente que su expresión pueda ser entendida, sino que es preciso, aquí hay una palabrita importante, no preciso, que de ningún modo se pueda dejar de entender. Ya, es un cristiano, que todo lo que tú puedas decir siempre se pueda entender, ya sea de un lenguaje muy coloquial, amistoso, poco técnico, o desde un punto de técnico más elaborado, pero tiene que llegarse a comprender. Eso es lo que nos están queriendo indicar, ¿ya? Espero que esta presentación que hemos hecho nos ayude y se pueda entender mejor. ¿Ya? Entonces vamos a volver aquí a nuestra presentación. Comentarios. ¿Alguna un comentario, algo que aclarar, algo que ver, algo que interese? Si se acaban de dar cuenta ustedes, es sumamente importante una redacción, ya sea de informes, de sus proyectos, y a eso va, ¿no? Aparentemente esta clase de la materia que estamos llevando, que es 200, comunicación e informes técnicos, es algo que no tiene mucha relevancia, ¿no es así? No han podido ver y han tenido en toda esta expresión. Se puede llegar a notar aquí, ¿no? Que es muy importante poder transmitir con palabras lo que estamos pensando. Y en el ámbito técnico, científico, tecnológico, es aún más preciso. Hay normas y reglas que debemos cumplir. Ya dentro de ellas puede estar la norma APA, pero hasta cierto lugar porque no habla de características técnicas y científicas, habla de un aspecto más general, ¿no? Esa es la diferencia. A ver, escucho sus comentarios. ¿Qué percepción tienen, qué idea tienen de lo que acabamos de ver, revisar y presentar? A ver, ¿quién tiene algo que decir? Licenciado. A ver, Renato, luego Pablo. Tomando la palabra de lo que usted dice, licenciado, más bien pienso que es más a lo contrario, ¿no? O sea, que esta materia es realmente, digamos, es para un técnico en el campo en el que vaya a ejercer la carta de presentación, porque en el medio puede uno encontrar profesionales, digamos, en el campo de la mecánica industrial con bastante conocimiento, pero lamentablemente a veces no saben cómo plasmarlo de una idea o un trabajo que tengan que realizarlo. Entonces, yo digo que es sumamente importante esta materia, licenciado. Sí, yo concuerdo contigo, Renato. Hay que tener el suficiente conocimiento para poder expresar lo que pensamos, lo que hacemos, los métodos y técnicas que utilizamos, no únicamente de manera verbal, no a través de un video, sino también de una parte escrita que podamos plasmarla. Digámoslo así, en papel, como les había dicho, aquí a un tiempo el papel ya va a ser parte de la historia, ¿no? No será inmediato, pero sí. Pero en algún lugar, ya sea de manera digital o de manera física, tiene que estar expuesto. Tiene que quedar claro, ¿no? A eso nos vamos. ¿Decir algo? Sí, dije, yo, en la opinión propia, sí, una que otra vez yo he chocado con un profesional de la materia que son muy empíricos en el área técnica o lectura técnica, porque, sin embargo, presentando un proyecto,
optas por el dato técnico. Sin embargo, ellos no saben reconocer, en cambio, un ejemplo, como pasamos nosotros taller, muchos lo conocen al material como fierro, no como acero de 10-20, por ejemplo, y eso es un dato técnico. Y creo que nos estamos basando mucho en la notación empírica, porque a pesar de ser, a pesar de estudiar a nivel técnico, saliendo, igual nos vamos a acostumbrar en esa área empírica, porque no es muy profundo lo que avanzamos, Inge, en esa relación. Quisiera que nos pueda aportar un poco más de material en esta parte, en el área técnica, porque uno entra a estudiar con la obligación de ser algo mejor, y eso es lo que nosotros, o en mi parte, yo opino de esa parte, ¿no, Inge? No, claro, obviamente, eso es lo que se busca, ¿no? ¿Qué se trata? Bueno, por lo menos yo parto de este principio, y es una idea personal que voy a exponerles a ustedes, ¿no? Si ustedes están estudiando esta carrera, ¿ya? Y están viniendo con esa idea, y es evidente lo que dices tú, Pablo. Ay, o sea, no eres el único que ha tenido ese tropiezo, yo también lo he tenido, y la gente generalmente se molesta. No admite que tú sepas más, comillas, ¿no? Ahí lo que hacen prevalecer en algunos lugares es la experiencia laboral más que el grado de conocimiento. A la gente que ya ha tenido la oportunidad de trabajar, los ven como así, pues jovenzuelos, que se creen mucho y todo aquello. Puede ser que en realidad la parte de la experiencia práctica en el trabajo falte, es evidente, pero ya tienen un conocimiento adquirido. Lo que deberían hacer, los queridos, si no lo hacen, la gente empírica que se ha formado ya ahí en el trabajo, es ir adquiriendo conocimiento de ustedes poco a poco y eso vaya utilizándolo. El ejemplo que has dado es el más claro, ¿ya? Y había docentes en nuestra institución y debe seguir habiendo, que dicen, al fierro le llaman como fierro, y eso no está bien. O sea, son aceros que ya son de bajo, medio o alto contenido de carbono, así se lo especifica. Hay varias normas de clasificación, pueden haber normas ISO, normas ASTM, normas AINSI, después normas SAE, y así se los puede catalogar. De igual manera, apernos o sistemas de sujeción, tipos de rosca. Bueno, hay una amplitud. El lenguaje técnico, no tanto esperen que yo les diga esto es así, 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 lo van a ir ustedes aprendiendo a medida que vayan pasando las clases. Evidentemente, en algunos lugares sí va a haber algo que van a aprender, en otros van a llegar algunos huecos, se les van a quedar por falta de conocimiento, pero no se sientan mal. Ustedes tienen la obligación de ir complementando esas partes con la información que se les vaya dando y vayan investigando. Eso les va a ampliar un poco el lenguaje y el conocimiento también. Y lo mejor que pueden hacer es que todo este conocimiento lo vayan aplicando. Y entre ustedes, por ejemplo, que tú has dado, nos manejamos en el lenguaje técnico, ya vas a hacer este acero SAE 10, en 1045, este eje, luego lo vamos a templar y para este otro vamos a usar este acero 5160. Ya estamos hablando de materiales que están codificados y que cumplen normas, que tienen unos determinados límites de fluencia, resistencia, y todo aquello. Bueno, si ya lo van a ver estos materiales, pues es en este, ¿no? Y me van a entender mucho mejor lo que estoy hablando en este momento. Eso les va a ayudar, pero si no van a usar y siguen usando el lenguaje en común de nuestros queridos amigos que están en la parte de soldadura, en el área de torneado, entonces nos vamos a dejar absorber por ellos mismos y vamos a acabar hablando el mismo lenguaje, en lugar de tratar de cambiar eso, ¿no? Ahí está un poco el progreso que se hace. Antes, la mayoría de los, bueno, cuando tenía la edad de ustedes, que se de 20, 22 años, 18 años, cuando se llevaba un plano a un tornero, agarraba tu plano y te lo hacía volar porque no entendía. Dame la pieza, te pedía. Ahora algunos sí pueden leer planos, no estoy diciendo de todo. La mayoría ya entiende un poco más. Entonces te puedes basar en un plano y ahí explicar qué es más o menos lo que quieres. Mejor si tú
el plano lo elaboras y lo ejecutas. Tienes la posibilidad de tener que ser a cargo tuyo, si hay este convencional, de control numérico, puedas elaborar la pieza que la has dibujado, eso sería lo más ideal, ¿no? Pero en ese aspecto tienes razón, Pablo, es mejorar y exigir un poco. Yo sé que si a algunos docentes les exigen algo, se molestan, ¿no? Me dicen, no, ¿para qué ya te da? Que sí. Pasa, ha pasado y va a seguir pasando, ¿ya? Pero si hay otros que son personas que acceden, que puedan proporcionar mayor información que yo haga, ¿no? Ya, eso está bien. Y siempre utilicemos entre el grupo que estamos formando, ya sea en clase, en la misma carrera, en la misma institución, tratar de ese lenguaje. No necesariamente del área, ¿no? Que sean mecánicos industriales, que yo, uno de ustedes debe tener un amigo o amiga que esté en química, en electrónica, informática, mecánica automotriz, y todas las carreras son afines. Si vamos hablando de algo que no es que conocemos, vamos a llegar a entender por qué, porque está dentro de la misma área técnica. Un ejemplo, nosotros como mecánicos, toda la vida vamos a depender de los eléctricos, todo el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las máquinas tienen motores eléctricos. El motor eléctrico se alimenta con energía eléctrica. ¿Ya? ¿Y cuál es el lenguaje en común que tenemos que hablar? De potencias, de intensidad de corriente, de tensión de corriente. ¿A qué me refiero con intensidad? El amperaje. La tensión con el voltaje. La potencia es lo que es, en caballos o puede ser en kilowatts. Eso maneja el eléctrico, como los sistemas de conversión a los motores, si van a ser monofásicos o trifásicos, y todo ese tipo de cosas tenemos la obligación de aprender. Por eso en materia del cuarto semestre les van a hablar de esos aspectos, ¿no? De la parte eléctrica. ¿A fin de qué? De entenderse, y cuando te diga vamos a hacer una conexión del tablero, vas a sacar esta línea, y con esto vas a alimentar tu maquinaria, por lo menos vas a tener idea y vas a ver. Y es así como se trabaja. Entonces, la parte mecánica con la parte eléctrica van así, juntitas a la par. Y ahí ya estamos viendo que son dos profesiones diferentes, pero se unen para un mismo propósito. ¿Ya? Que eso quede también claro. ¿Qué otra opinión más tiene? Que haya quedado de lo que hemos revisado, de lo que hemos visto, de lo que acabamos de hablar. A ver, su compañero Renato y de su compañero Pablo. ¿Quién más quiere vertir alguna opinión o algún comentario? Los escucho, los atiendo, los oigo. Además, no creo. A ver, vamos. ¿No quieren hablar? Ya me he hecho leer, ya hemos explicado, ya hemos hablado. ¿Alguna opinión más? ¿Ya? Están tímidos, Inge. No te preocupes, aquí la lista me va a ayudar. ¿Dónde está Iván Andrade Aguilar, que está 2 veces aquí? ¿Dónde está Iván? Ya, ¿qué opinión tienes, Iván? Claro que te escucho, fuerte y claro. Dice, una preguntita. La práctica, ¿vamos a realizar la próxima clase? Ya, te voy a responder de 2 maneras. Sí, y ahora, ¿cuál es tu opinión de lo que hemos hablado? Ah, sí, sobre la redacción. Me parece muy importante. La cuestión he estado también practicando, leyendo un poco de esta cuestión de la mecánica y tratando de implementar, porque en mi lenguaje yo no sé usar términos técnicos. Ya sería bueno que lo implementes donde tú estés, que sé yo, trabajando o desarrollando alguna actividad. Sí, sí. Ya, gracias, Iván. A ver, vamos a seguir por aquí. A ver, ¿dónde está Franz Gonzalo Mamani? ¿Está Franz? Realmente estas clases virtuales parecen sesiones espiritistas, ¿no? A ver, Franz Gonzalo Mamani, manifiéstate, aquí estamos reunidos, así podría tener que hablar. Licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, y no muy lejos, se te escucha muy claro. Adelante, ¿cuál es tu opinión de lo que hemos visto? Ya no quiero opinar. Licenciado, acerca de lo que es muy importante. ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí, claro. Estoy ahorita yendo a la escuela, me toca este taller, licenciado, no sé si me escucha. Te oigo, opina nomás.
Cortito, pero opine. Bueno, acerca de los datos técnicos, es muy importante para nosotros, para los técnicos, porque si no, no vamos a conocer, vamos a ser empíricos, como dijo el compañero, ¿no ves? Entonces es muy importante agarrar conocimiento a medida que vamos avanzando la carrera, entonces es muy importante agarrar Ya, conocimiento acerca de eso. Eso sería, licenciado, porque parte mía sigo leyendo, sigo agarrando algunas partes técnicas, porque es complicado agarrar, pero a medida que vamos avanzando la carrera, se va ah, quedando entre nosotros. ya, muy bien, gracias, Fran, te agradezco. Una opinión más. A ver, Daniel Andrés está, Daniel Andrés Gutiérrez, Sí, licenciado. ¿cuál es Pues tu opinión? como decían mis compañeros anteriormente, pues sí es muy importante, ¿no? Porque la mayoría no usamos aún y nos cuesta llamar, digamos, a toda la parte técnica como debería ser. Y mayormente yo he conocido profesionales así y a veces algunos siguen manejando, digamos, la parte empírica y es como, como su vivir día a día, ¿no? A veces es difícil dejarlo, pero sí es muy importante, la verdad, para nosotros mismos, ¿no? Lo que Ujú. estamos aprendiendo es muy importante porque de uno empieza el cambio, pues. Exacto, tú lo has Sería dicho, Daniel. esa sería mi opinión, licenciado. Ya, gracias, te agradezco, Daniel. Y bien dices, y usando la última frase de lo que acabas de decir, está en nosotros mismos el cambiar esto, ¿no? Y vamos a chocar con muchas personas, no todos van a aceptar y todo aquello. Seamos un poco también tolerantes y algo flexibles. Eso no quiere decir que nos dejamos vencer o absorber por ese lenguaje mal utilizado y tristemente ampliamente difundido en el medio en el cual nosotros o estamos o vamos a trabajar. Ya eso, ustedes tienen que ser el motor de cambio para que cosas se digan por su nombre, con su apellido y de dónde salen y bajo qué norma o qué reglamento se está manejando. Eso también tienen que conocer, ahí va a estar el apoyo o la fundamentación del por qué hablan y dicen que se llama así a tal cosa, ¿no? Entonces, a ver, de acuerdo a la norma tanto, se llama así, así se usa. No puedo decir, en un plano no puedes poner fierro salado, fierro dulce, y menos fierro, porque fierro como material no existe, solamente es un término, como decía ahí, muy comúnmente usado, pero no, de técnico no tiene nada. Ya, y eso está mal. Por última vez, Wilmer Tola Álvarez, ¿está Wilmer? ¿Se encuentra Wilmer Tola? ¿No hay Wilmer Tola? Ah, no te escucho. No, no te oigo. Si puedes escribir algo ahí a través del chat, me ayudarías mejor. A ver, entonces daremos paso a entre Henry y Eddie. Ya listo. Eddie Cordero, ¿está Eddie? ¿No hay Eddie Cordero? Eddie Cordero a la una, Eddie Cordero a las dos, y Eddie Cordero a las tres, ya. No está. Henry tampoco, ya por último, Franklin Aldair Siñani. ¿Está Franklin? Presente, Ya. licenciado. Tu opinión respecto a lo visto, Franklin. Eh, sí es muy importante conocer esto para ya el ámbito ya más laboral, porque creo que cuando ya uno sale a trabajar, sea cual sea el rubro, siempre se topa, ¿no? Con distintos profesionales, técnicos, ingenieros, licenciados y saber un poco de algo es pues cuestión de averiguar para que nosotros podamos Ya. entendernos, ¿no? Con todos. Sí, exacto. En eso yo concuerdo que tenemos que
ampliar el vocabulario, leer más, va a ayudar bastante, y sobre todo, como indicó uno de los compañeros, conocer más del área técnica, ¿no? Obviamente recuerden, ustedes están en un primer año de estudios, basado y dividido en el primer y segundo semestre. Hay que entender que han iniciado sus estudios en pandemia, con las dificultades del caso, la falta de comunicación, todo aquello, pero ya está esto mejorando, esperemos que se mantenga y no volvamos hacia atrás, una cuarentena rígida donde nadie y todo aquello, ¿no? En este lapso aprovechen ustedes, tienen el internet a mano, tenemos esto de lo que es internet, si no, no estaríamos comunicados ni en esta sala en este momento. El internet, al margen de hacer lo que estamos haciendo en una clase virtual, nos va a ayudar a poder conocer esto. Pero la guía la tienen que tener, ¿ya? La siguiente clase vamos a ver de dónde pueden ustedes recabar mayor información técnica, cómo pueden manejar esa información técnica y cuán útil va a ser a ustedes. Empezando de videos, que es lo que uno más ve y usa, terminando en estas páginas web, y por último, y una recomendación que les doy, han entrado ustedes a una carrera técnica. Una carrera técnica conlleva al margen del lenguaje técnico, formalidades y todas y responsabilidades, indirectamente tienen y deben aprender el idioma inglés, aunque ustedes no crean. ¿Por qué? Me dirán, ¿cuál es la razón? La mayor información y la información de primera mano, ¿ya? Siempre va a estar en inglés. Si quieren que esto se traduzca al español, en el caso de que se traduzca, no demora días, semanas, demora años. Y no hablamos de un año, estamos hablando de 3, 4, 5 años. Gran parte de la bibliografía de máquinas, terminología y todo aquello, está en inglés. ¿Qué tenemos que hacer? Busqué un diccionario técnico, inglés-español. Lo primero. Segundo, vayan descargando información en inglés o revisando en inglés. El navegador que tenemos, que es el Chrome, en este caso, y Mozilla o el que utilicen, ya tienen la habilidad de poder traducir, no hay problema en eso. Y van a poder ustedes ya comprender y entender de una mejor manera. Entonces ahí ya no tenemos las limitantes que las tenía yo cuando era estudiante también en la escuela. La información era así, mínima. Y esa biblioteca que ahora parece una sala de descanso era lo único que teníamos para poder saber de más cosas, porque luego no había forma, no. El libro que llegaba era que traía un docente cuando tenía la oportunidad de viajar al extranjero y te dio un libro, era como para robarles. Ustedes habrán fotocopiado libros de docentes, algunos de ellos todavía deben estar aquí atrás, ¿ya? En que nos ayudaron. ¿A qué? A conocer, porque esa era información nueva, ¿no? Y de otra manera no había. Ahora tienen ustedes la ayuda de poder entrar a bibliotecas, hasta de universidades en el extranjero. Tienen una amplia difusión técnica, tecnológica, de empresas, compañías, fábricas. Bueno, es mucha información que hay, comparada con esos años. Entonces, depende de usted, si está en sus manos, ampliar su conocimiento y que esto les ayude. Y es muy importante que sigan leyendo, no lo dejen así. Y, paralelamente, trate de ir aprendiendo también otras cosas en otro idioma. Una recomendación, traten de siempre buscar la información en inglés. No la entiendo, pero buscanla. Y si ni así entiendo, hagan un esfuerzo. No se limiten a decir, no puedo, no sé, no leo. ¿Ya? Porque es útil e importante. Bueno, esa es prácticamente ya una recomendación última y final. ¿Ya? No sin antes a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda que aclarar. Os escucho. ¿Hay dudas? ¿Hay alguna pregunta más? No hay. No creo que ya tenga más. Bueno, entonces, ya se ha tomado la lista. Están en lista todos, no se preocupen. ¿Ya? Y estaríamos prestos ya para el siguiente día jueves, 1 de abril,
ya sea para la entrega de su práctica, se va a habilitar, tener cuidado, que alguien me estaba preguntando si se va a habilitar, si lo voy a hacer, y luego ya van a poder colocar ahí sus prácticas. Y alístense que el examen ya va a ser la siguiente semana, ¿no? No recuerdo para cuándo lo hemos programado, era para el 2, 3 o algo así, ¿ya? ¿Y de qué va a ser? De esta unidad que estamos revisando, de la primera y la segunda, nada más, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, duda que quede? ¿Alguna aclaración? ¿No hay? Listo, entonces ya los dejo libres. No, ninguna. Muy bien, entonces gracias por su asistencia, gracias por haber escuchado. Cuando ya tenga editado y publicado el video de esta clase, para los que no han podido, les voy a indicar dónde va a estar. ¿Ya? Así que nos vemos. Gracias y que les vaya bien y cuídense. Hasta el siguiente jueves. Listo, dije. Chao, Hasta el chao. siguiente jueves, dije. Adiós, Hasta adiós. luego.